Son de las pérdidas de orina. Entre ellos, los toreros son uno de los que se pueden ver afectados el suelo pélvico cuando les coge el toro. Veremos y vamos a desarrollar durante el programa de hoy causas que pueden producir esas pérdidas de orina, cómo fortalecer el suelo pélvico, porque su debilidad puede ser una de esas causas, tratamientos los más novedosos contra la incontinencia y problemas en el hombre, porque no solo tiene incontinencia la mujer, que es más frecuente, pero también el hombre puede tener incontinencia urinaria. Sí, efectivamente, es una patología o es una alteración, un trastorno que afecta tanto a hombres como mujeres. Quizás antes de la mujer mayor pues aparece más en las mujeres, pero también aparece en los niños en algunos casos, es decir, aparece en todo. Y aquí vemos imágenes que me gustará comentar. Esto es un ejercicio muy interesante que se hace precisamente para fortalecer ese suelo pélvico del que nos hablaban, que todos debemos hacerlo, especialmente las mujeres y en determinadas edades, que lo veremos en los próximos, durante el desarrollo de la mesa esta mañana. Y es fundamental recordar que además de que tenemos tratamientos de diversa índole, el trabajo individual de cada cual, esos ejercicios nos van a ayudar precisamente a controlar lo más posible las pérdidas urinarias. Pero lo más importante es que cuando vamos a la consulta, pues claro, nos tienen que hacer pues una exploración para saber por qué se producen esas pérdidas de orina y luego nos tienen que tratar en función de la causa. Nuestra compañera Isabel Otero se ha ido hasta el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y allí ginecólogos y urólogos nos han contado cómo diagnostican al paciente y cómo le tratan. La padecen 6 millones de españoles y muy pocos se atreven ni siquiera a consultar al médico. Afecta al triple de mujeres que de hombres y más del 60% confiesa que deteriora su calidad de vida. La incontinencia más habitual en la mujer de edad media es la incontinencia urinaria de esfuerzo. En la mujer de una edad un poquito más avanzada es más frecuente la incontinencia urinaria de urgencia. Y lo que ocurre es que el músculo vesical, cuando se está realizando, cuando estamos en la fase de llenado, lo que ocurre es que se contrae de manera involuntaria. Esa contracción involuntaria aumentaría la presión intravesical dentro de la vejiga y superaría al cierre de la uretra. Entonces ocurriría este escape de orina. Para llegar al diagnóstico hay dos pruebas básicas. Por un lado, la urodinamia, que estudia cómo funciona la vejiga. Mientras se llena, por medio de una sonda, se mide la fuerza que hace, es decir, si se contrae o no. Este ordenador ofrece el resultado. En este caso, la vejiga se contrae durante el llenado, precisamente lo contrario a lo que debería suceder. El flujómetro es un aparato, como podéis observar es muy sencillo. El paciente llega y nosotros le solicitamos, le pedimos que orine. El paciente comienza a orinar y la orina cae en la vasija que hay ahí debajo y esa vasija viene conectada a un sensor y finalmente el registro de la cantidad que el paciente orina y de la velocidad a la que sale el flujo de la orina queda registrado en este ordenador, que nos ofrece finalmente una gráfica con toda esta información. Ese flujo tan fuerte significa una falta de cierre en la uretra. La uretra no es capaz de soportar el exceso de presión abdominal, no es capaz de cerrarse y eso provoca el escape involuntario de orina por la uretra. Este delfín tan simpático que están viendo es una herramienta muy eficaz en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Concretamente tiene una efectividad superior al 70% en las mujeres que han sido tratadas con él. El biofeedback es una técnica que utilizamos para fortalecer el suelo pélvico, sobre todo es un refuerzo visual, que el paciente ve y sabe si está haciendo bien o no. Entonces los electrodos son 6, 3 van colocados en la zona abdominal, 2 debajo del ombligo y 1 tercero en la cadera, y en la zona perianal colocamos otros 2 y otro tercero aquí en la cadera. Los sensores se activan cuando hay una contracción muscular, lo que se ve reflejado en la gráfica. Concretamente, el delfín sube cuando el músculo se contrae. Y hay más formas de ejercitar esa musculatura, incluso en el gimnasio. Entramos en una clase de paidosalud. En esa pelota tan grande reside el secreto. Se llama pelota suiza o fitball y permite hacer abdominales de suelo pélvico. Sí, ha oído usted bien. Abdominales de suelo pélvico quiere decir que tú de una manera trabajas toda la zona de la pelvis, trabajas la zona de la vejiga a través del abdomen profundo, ¿vale? Es una sensación de un abdominal donde haces una contracción, donde tienes que estar muy concentrado para coger y para activarlo. Ya que estamos en el gimnasio, vamos a hacer algo más por nuestro aparato urinario, perder peso. Bodypan es una clase de Endicos y Barra que lo que propone es fomentar el trabajo de fuerza o tonificación y también el trabajo aeróbico. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente estemos hablando de unas 500-600 calorías por clase. Y es que esta disciplina aúna el ejercicio aeróbico con la fuerza, la receta perfecta para quemar calorías.
Bueno, presentamos a la doctora Estefanía, muy buenos días. Doctora Romero, uróloga del Instituto ICUA de Madrid, y nos va a ayudar a tener el suelo pélvico, tanto hombres como mujeres, o mujeres como hombres, porque la incontinencia la sufrimos los dos, ¿no? Sexos, sí. Los dos sexos. Hombre, es más frecuente en mujeres, se cree que el doble de casos en mujeres que en varones, ¿vale? Claro, por los partos y estas por cosas. factores causales, o sea, etiológicos, y por anatomía, o sea, en la mujer es mucho más fácil. Luego lo vamos a ver por qué se produce la incontinencia urinaria, pero quiero ver lo del delfín. Me ha parecido tan mono, tan hija, sí, es una cosa muy agradable. Estamos hablando de orina y de repente ves un delfinito ahí. ¿Cómo se hace esta prueba? Esta prueba es una prueba que hacen los fisioterapeutas especializados en suelo pélvico, ¿vale? Básicamente es una prueba de aprendizaje para el paciente. O sea, hacer ejercicios de suelo pélvico, aunque a veces los mandamos, les damos trípticos a los pacientes, no son fáciles de hacer. Hay que saber exactamente qué estamos contrayendo y no hacer lo contrario, contraer el abdomen, que entonces haríamos más pujo contra el suelo pélvico. Entonces es como un biofeedback en el que el paciente aprende, ve que realmente cuando está haciendo bien el movimiento y ya después, una vez aprendido, sí que lo podría repetir en su casa sin necesidad de estar en un sitio, en un centro de rehabilitación. Pero vamos a ver, ¿el delfín qué hace? ¿Salta? ¿Cuándo tiene que saltar? ¿Cuándo no tiene que saltar? Básicamente está mostrando cuándo se está contrayendo el suelo pélvico de esa mujer. Entonces, o sea, en el momento en que subida del delfín es una contracción. Claro, y las subidas buenas son las que sobrepasan el nivel del agua, que es cuando para que notes esa sensación es la que necesitas para realmente estar haciendo bien el ejercicio. Vale, y eso va conectado a unos sensores que están... Sí, va por sensores. O sea, que está saltando bien porque está a través de los sensores están contracción. puestos ahí, en el músculo del periné, y lo que hacen es verse cuando eso lo tienes aquí puesto en las ingles, ¿no? En los músculos del suelo pélvico. Claro. Vale, y eso es otra de las cuestiones que también quería hablar. La fuerza del chorro de la orina. ¿Nos hace la interpretación de qué significa esa fuerza? Si es bueno o es malo. Bueno, es una prueba muy sencilla. O si van bien las cosas o van mal. Y muy completa. Es una flujometría, simplemente es venir con ganas de orinar a la consulta y orinar en un váter. ¿Qué ocurre? Que ese váter o ese embudo registra una gráfica de cómo el paciente orina. Entonces nos da no solo el volumen, que es lo más fácil de determinar, sino la fuerza con la que orina, el flujo máximo que alcanza, el flujo medio, y la forma de la curva nos orienta un poco hacia qué problema puede haber en ese paciente. Por ejemplo, lo utilizamos mucho, más que en temas de incontinencia, quizás en pacientes candidatos a cirugía prostática, por ejemplo. No es que tengan la próstata grande o pequeña. O sea, la flujometría nos indica qué patrón, si tienen criterio para incluirse en cirugía o no, porque hay factores que indican que claramente tiene que ser operado o tiene que ponerse un tratamiento. O sea, si la orina sale fuerte... Es que estás orinando bien, no solo que salga fuerte, sino que después le hagas una ecografía y no quede nada de residuo dentro de la vejiga. Eso es una prueba completa de flujometría. Eso pensando en una señora. Una señora o en un varón también. Pero un varón me habla de un arco. Es lo mismo, la gráfica. Yo le llamo un arco a esta gráfica, vale. ¿no? Ah, no, creo que era que el pipí tiene que hacer forma de arco. No. O sea, aquí está saliendo ya una gráfica no más compleja, que es un estudio aerodinámico, que ya es una prueba invasiva en la que además se sonda al paciente y registra muchas más cosas. No es la flujometría, que es caer, orinar y punto. Sí, realmente hay que, sencillamente está muy bien explicado. Yo lo único que comentaría es que evidentemente, dadas las diferencias que existen en la emisión de la orina, los hombres, los varones y las mujeres la hacen sentada y los varones la hacemos normalmente de pie, que es como habitualmente orinamos, para ver realmente cómo se va. Lo importante, muy bien ha dicho la doctora, es el flujo, la cantidad, la fuerza con la que sale el chorro de orina. ¿Y la sintomatología uno cómo lo va sintiendo? ¿Cuáles son los síntomas fundamentales? De que uno se... De tener que saber si tienes incontinencia y es preocupante pues para ir al claramente médico. Es cuando alguien siente que pierde orina y que no es capaz de contenerla y permitir una vida normal, ¿vale? De hecho, las pérdidas son relativas, es una cuestión, yo creo que no es nada grave, es una cuestión de calidad de vida. Pero va de menos a más. Claro, suele ir de menos a más. O sea, con el tiempo empezamos con pérdidas, con esfuerzos gordos, con pujos, con toses, al correr, y ya poco a poco llega un momento en que si el suelo pélvico se va debilitando, el esfínter cada vez es más laxo, pues las pérdidas van siendo mayores. Vale. ¿Al toser se puede escapar pipí? Al toser, al coger peso, al saltar o agacharme, las tres cosas que ocurren es la misma. Es que aumentamos la presión intraabdominal, son pujos en el abdomen. De manera que, las presiones intraabdominales buscan salida, y si el suelo pélvico está débil, el esfínter, la uretra está ahí metida en medio con el esfínter. Y si coges peso también es verdad también, que es la fuerza. Un cambio de postura brusco. Evidentemente, el toser, correr es en casos más, en cualquier caso, digamos, y ya casos que se escape con cambios de postura al agacharme son casos más severos, porque los pujos no son los mismos que tosiendo. Y los de urgencia son los de no llegó al tiempo al baño, ¿no? Es otro tipo de incontinencia, pero que igualmente podemos tener pérdidas de orina, la incontinencia de urgencia. Bueno, pues lo veremos también porque son distintos, evidentemente, ¿vale? Bueno, vamos a ver, tenemos que contar noticias. Iñaki, ¿cuál era la que tenías que avanzar hoy? Pues hoy vamos a hablar precisamente del tromboembolismo pulmonar relacionado con los antiinflamatorios no esteroideos
tiroideos, los AINE que llamamos habitualmente, que han demostrado que si no se toman adecuadamente, si no están bien puestos y que en ocasiones cuando se hacen tratamientos crónicos, como pasa en algunos enfermos reumáticos, pueden producir un aumento del riesgo de tromboembolismo pulmonar, de esas enfermedades que hacen que realmente... Aquí vemos cómo la sangre circula en estas imágenes y sabemos cómo se forman los trombos, de los que hemos hablado en ocasiones, y siempre sabemos que es un riesgo. Entonces, esos antiinflamatorios, que son muy importantes para el tratamiento de muchas enfermedades, lo hablaremos después. Claro, eso es un avancito. De la dieta también tienes que avanzar, lo que vamos a hacer hoy, Ana, y el alimento amigo. Hoy en la dieta de Saber Vivir vamos a aprender qué alimentos tenemos que tomar para perder peso, pero sin aumentar la incontinencia urinaria. Nos vamos a centrar sobre todo en aquellos alimentos permitidos para adelgazar, pero que sean menos diuréticos. Ah, mira, eso es importante, porque de diuréticos tú sabes tela. En la farmacia... Sí, pero bueno, vamos a hablar de diuréticos, es decir, aquellos que te van a evitar la incontinencia urinaria. Vamos a hablar de una nueva medicación que ha salido, que está yendo fenomenal, pero fenomenal, para este tipo de cosas. Y vamos a hablar de cómo fortalecer el suelo pélvico y, por qué no, cuando tienes una infección de orina, cómo tratarla. Luego hablamos de todo ello. Es muy completito hoy. En la farmacia hay muchas cositas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar ya por fases. ¿Cómo se controla la orina? Eso es lo primero, doctora Romero. ¿Cómo lo hacemos? Control fisiológico. Sí. Bueno, evidentemente todo el mundo tiene que saber, la micción es algo involuntario. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de, bueno, aquí se verá muy bien en el esquema, de almacenar la orina a medida que va llegando de los riñones, ¿vale? Hasta que llega un momento en que no cabe más y damos la orden al cerebro de vamos a orinar. Con lo cual, ¿qué se produce en ese momento? Una contracción de la vejiga y una apertura del esfínter. Eso es una micción normal. Y tenemos una persona con un sistema neurológico normal, tiene la capacidad de contener esas ganas de orinar hasta poder que le permita llegar a un servicio. Claro, que la cabeza es la que ordena que se corte el grifo o que se abra el grifo. Efectivamente. Directamente. Si eso va por su cuenta, entonces ya sí, efectivamente, que tenemos un problema, ¿no? Porque hay causas orgánicas que provocan pérdidas urinarias. Claro, es que cuando alguien tiene pérdidas de orina, por eso yo creo que es muy importante que las consulte. Hay muchísimas diferencias en cuanto a las incontinencias urinarias, ¿no? Bueno, aquí están viendo imágenes de prolapsos, pero, por ejemplo, cuando una persona tiene algún defecto neurológico, alguna enfermedad, ha tenido un infarto cerebral, ha tenido un Parkinson, un Alzheimer, todas esas cosas, la esclerosis múltiple, son gente que tiene pérdidas de orina, pero la causa es otra. O sea, es que no tiene un buen control de lo que es de controlar su sistema, de me contraigo la vejiga, abro el esfínter, o de regular ese mecanismo de la micción. Eso es una causa neurológica y un problema orgánico diferente. Claro. ¿Y algún otro más? Después tenemos defectos en el suelo pélvico, que es lo más habitual, ¿vale? El tener defectos en el suelo pélvico, sobre todo en la mujer, que como hemos dicho un poco antes, después de los partos, no solo del parto, después del embarazo, el embarazo supone una gran sobrecarga para la pelvis en la mujer. No todos los casos de... dicen, es que me han hecho una cesárea y sigo teniendo pérdidas. Es que el propio embarazo de por sí es un sobrepeso, un sobreesfuerzo para el suelo pélvico. Habría que hacer ejercicio, ¿no?, durante el embarazo para ir sosteniendo ese suelo pélvico. ¿Y el hombre, entonces, por qué puede tener pérdidas de orina? En el hombre hay dos cosas. Las pérdidas de esfuerzo son más infrecuentes, ¿vale? Porque el hombre tiene la próstata con su esfínter interno y otro esfínter externo. Entonces, si nosotros no le hemos tocado, un urólogo, es menos probable que tenga pérdidas. Hombre, puede haber pacientes varones con suelo pélvico débil, pero es más difícil. En general son pacientes operados de próstata los que han tenido algún daño en el esfínter y que tienen un problema mayor para controlar la orina. ¿Y por qué? ¿Qué pasa, Iñaki, con la intervención de la próstata? Aquí vemos precisamente en estas gráficas, se ve perfectamente. La próstata es esta glándula que está justo debajo de la vejiga, aquí es donde se acumula la orina, donde hemos visto que cuando se llena pues tenemos ese reflejo natural y las ganas de orinar y lo podemos controlar más o menos. Y aquí vemos cómo esa glándula aumenta de tamaño, fundamentalmente por la edad, básicamente, porque es una glándula muy relacionada con las hormonas y entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vamos haciendo mayores, esa glándula crece la próstata y va obstruyendo la salida de la orina. ¿Qué ocurre? Que normalmente los síntomas primeros del prostatismo o de las enfermedades de la próstata en los varones, a partir de determinadas edades, pues suelen ser dificultades para orinar. ¿Qué ocurre? Cuando hay cirugías o cuando hay cualquier otro procedimiento, o incluso los propios medicamentos, en algunos casos, sobre todo por la cirugía, se producen algunas alteraciones, obviamente, en esta glándula y en esta zona tan sensible como es el suelo pélvico y los alrededores, y se producen las incontinencias. Esto suele dar mucho apuro, ¿verdad? Sí, yo quería añadir para a los hombres que nos están escuchando, no os preocupéis, no pasa nada. A ver, venís a la farmacia y lo decís así con mucha vergüenza, no pasa nada. Pedir una compresa, hay compresas perfectamente diseñadas para vosotros, para esas pequeñas pérdidas de orina, y no pasa nada por llevarlas, porque no se nota, o sea, es que vais por la calle y nadie sabe que lleváis nada, pero os van a dar una palabra muy importante para mí, libertad para salir.
es muy, muy importante que salgáis, que entréis, que os mováis, ¿vale? Entonces, si después de una operación o por un problema neurológico, como comentaba la doctora, por lo que sea, no pasa nada, venir a por compresas, de verdad. Claro. Os va a dar libertad. Libertad, comodidad, Todo. higiene, Todo. y va a estar mucho más cómodo. Bueno, las llamadas entran a borbotones. Dolores, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Dolores? Bueno, pues escuchando y muy interesada porque es lo que me afecta a mí. A ver, ¿qué le pasa a Dolores y en qué le puede ayudar la doctora? Pues tengo una incontinencia, pero desmesurada. Si hago un estornudo, bueno, la incontinencia es tremenda. Si hago un esfuerzo de nada, así de subir un escalón o la escalera o algo, igual. Y entonces es que ni compresas ni nada. Tengo que usar pañales de estas personas ya tan mayores que se lo tienen que poner. Y entonces pues a mí me gustaría saber qué puedo hacer por lo menos para minorar un poco esta incontinencia tan fuerte. Ahora hablamos de soluciones también, Dolores. Belén, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué le podemos ayudar, Belén, que quería consultar con los doctores? Vamos a ver, yo soy una persona joven, tengo 3 cesáreas y una miomectomía, o sea, una operación similar a la cesárea. Entonces, yo tengo una incontinencia leve, pero bueno, de esfuerzo, sobre todo al toser, estornudar y de urgencia. No es una cosa exagerada, pero bueno, yo voy al médico y me dice que eso no es nada. Tengo mis revisiones ginecológicas perfectamente y lo que sí, en la última cesárea tuve un problema, que estuve 10 días con una sonda vesical. No me dijeron qué había pasado, simplemente que tuve un hematoma, que se rompió una arteria y tal. Y a raíz de ese último embarazo, de esa última cesárea, la cosa se ha agravado más. Yo voy al médico y a mí en muchos casos no me hace. Me dicen que es normal, que es de las mujeres esto y que no... Hombre, yo con todos los sistema respetos al médico, pero claro, cuando tú... ¿Qué años tiene? Belén ha dicho, es jovencita usted. 42. Con 42 años, pérdidas de orina y que es normal, teniendo todas las soluciones que existen. Es normal, que mi sistema pues normal, está perfecto, me va a permitir, y que no es normal, ¿no? Porque uno no va perdiendo pipí por ahí y eso no es normal, eso es que hay una disfunción. Bueno, pues respondemos a Dolores. Dolores, ¿qué edad tiene usted, Dolores? 65. 65 y 42. Las dos tienen incontinencia. Una, Dolores, muchísimo más grave, me atrevería a decir, que la de Belén. Sí. Venga, soluciones, a ver. Dolores es la primera señora que nos ha llamado. Vale. De Girona. Lo primero, tranquilizarla y animarla a que vaya a un urólogo y nos lo comente, ¿vale? Porque hoy en día sí que es cierto que la gente está desesperada, la gente más mayor, a veces por vergüenza, un poco por desconocimiento, pues no se atreven a consultarlo. Y hoy en día una persona de 65 años es una persona joven, activa y que tiene que hacer una vida normal. Otra cosa que hay que quitar, el mito de la incontinencia es algo de la edad. O sea, la incontinencia, no todo el mundo con una edad avanzada tiene incontinencia, por lo tanto, quien la tiene que buscarle solución y hoy hay soluciones. Lo bueno, antiguamente la gente tenía mucho miedo porque nos metíamos en cirugías grandes, ¿vale?, con resultados regulares. Hoy en día son cirugías poco invasivas, que la paciente al día siguiente está en su casa haciendo ya vida normal y con resultados excelentes. Bien. Entonces yo la animaría a que fuese a una consulta y que intentemos darle una solución. Me uno de manera entusiasta a la recomendación de la doctora Estefanía. ¿Por qué? Porque realmente muchas personas, y en este caso creo que nuestra televidente lo ha dicho, está asustada y es normal, creo que tiene un problema que debe ser consultado y desde luego puede verse beneficiada no solo de la propia cirugía, que creo que hay alternativas muy poco invasivas que le van a mejorar muchísimo su calidad de vida, y también de otra serie de tratamientos como los que se hacen a nivel individual, del trabajo individual que se puede hacer. Aquí vemos precisamente las imágenes que están saliendo junto a mí. Estos ejercicios ayudan, unido a esa cirugía, es un tratamiento complementario, un tratamiento colectivo, por varias formas, seguro que va a mejorar muchísimo. ¿Y para Belén, que tiene 42 años y ha sido intervenida de 3 cesáreas más la otra intervención que ha Belén, contado? por lo que cuenta, yo creo que ha tenido una complicación. Tiene un factor fundamental y es que ha tenido 3 embarazos, ¿vale? 3 embarazos, pero una paciente muy joven. Yo creo que puede que también tenga un problema pues, de tejidos muy laxos y probablemente por eso no se haya recuperado fácilmente después de los partos o después de los... No partos, porque ha tenido cesáreas. O sea, que en sí el embarazo es lo que decía antes un poco. No solo la fuerza del parto puede dañarse los esfínteres, el suelo pélvico, el propio embarazo y la presión que se hace, pues imagínense, o sea, llevar aquí, ¿no?, el peso ese sobre el suelo pélvico, pues esta musculatura se va debilitando. ¿Que le puede ayudar la fisioterapia, la rehabilitación? Bueno, mal no le va a venir seguro, pero yo creo que lo primero es que tiene que acudir a un especialista, habrá que estudiarla
y valorar eso que cuenta del hematoma, de que tuvo una sonda, de que estuvo con retención, a ver si esa vejiga o los nervios que la inervan también han estado dañados, pero vamos, que seguro que tiene una solución y probablemente sencilla. Date cuenta que los humanos somos los únicos mamíferos que nos quedamos embarazados de pie. Entonces, claro, o sea, el resto de los mamíferos van a cuatro patas, no soporta el suelo pélvico ese peso de los bebés, ¿no? Y en las mujeres sí. Y hombre, yo creo que lo que te han querido decir es que no es raro, después de 3 embarazos, tener incontinencia urinaria, pero eso no quiere decir que sea normal y por tanto hay que poner el tratamiento. Y lo hay, o sea, no hay que decir, bueno, como he tenido 3 partos, pues ¿qué se le va a hacer? Me toca la china. Claro, No. Claro. Por cierto, ¿hay medicamentos que generan pérdidas de orina? Que provocan? Claro. ¿Sí? Sí. Si tú abusas mucho de los diuréticos, que hablábamos antes que en farmacia hay unos cuantos, pues entonces sí que te puede evitar que contengas bien la orina, ¿no? Pero hay un tema que pasa mucho en la farmacia que a mí me encantaría comentar. Te viene la señora y te dice, hija, llevo una temporada que es que me levanto 3 y 4 veces por la noche. Y dices, qué raro, 3 y 4 veces. A ver, ¿qué estás tomando? La pastilla de la tensión. Pero es que la pastilla de la tensión lleva muchas veces incorporado un diurético. O sea, son mezcla de dos. Por un lado la tensión y por otro lado el diurético, que te ayudan a bajar la tensión. Entonces, este tipo de pastillas, por favor, pasármelas a la mañana, porque más de una cadera se ha roto por levantarse por la noche a orinar, ¿vale? Entonces, siempre, si tenéis dudas si la pastilla que estáis tomando, bajar a la farmacia y preguntar, oye, ¿esto que estoy tomando lleva diurético? Y nosotros ya sabremos cómo deciros. Y luego, por supuesto, hay mucha gente que está tomando alcachofa, piña, productos naturales también porque quieren eliminar esos líquidos que hay por ahí y tal y cual. Y no se dan cuenta que lo están tomando por la noche. Hay que tomarlo durante el día, no lo toméis por la noche, ¿vale? Entonces, ojo con los diuréticos. Y la alimentación también, no sé si hay alimentos que te pueden... son más diuréticos que otros. Claro que los hay. Comentabas ahora. Exactamente. Y luego en la dieta de Saber Vivir nos centraremos en aquellos alimentos que tenemos que tomar para perder peso y que sean menos diuréticos. Pero ahora me voy a centrar en el alimento estrella que hemos señalado hoy, que son las pipas de calabaza. Aquí las tengo. Sabemos que que están muy ricas y que siempre hay que tomar, pues eso, un puñadito, es decir, no nos tenemos que pasar en la cantidad porque si no nos harán aumentar de peso y el exceso de peso también es un factor de riesgo para la incontinencia, pero nos fijamos en las pipas de calabaza primero porque son muy ricas en fibra. La fibra evita el estreñimiento y el estreñimiento es otro factor de riesgo que también puede hacer que se nos escape el pis cuando no queremos. Pero dentro de las pipas de calabaza tenemos una fracción grasa y una fracción no grasa. Bueno, pues la fracción no grasa se ha visto que es muy rica en lignanos, que son unas sustancias que digamos que estimulan los estrógenos de la mujer y hacen que refuercen el suelo pélvico. Por tanto, si tenemos más fuerte el suelo pélvico, la posibilidad de incontinencia es menor. De hecho, en las farmacias, y me lo ha comentado Pilar, existen unas cápsulas que son de semilla de calabaza que se utilizan mucho para la hiperplasia benigna de próstata. Pero bueno, aparte de las pastillas, podemos tomar también las pipas de calabaza y eso que disfrutamos. Como ejercicio, doctora Romero, ¿es recomendable aguantar el pipí? No, o sea, como ejercicio, en lo que consisten un poco los ejercicios del suelo pélvico es en simular el corte del chorro de la orina, pero fuera de cuando estamos orinando. O sea, para aprender a hacer el ejercicio, digamos que hay que ponerse, pues orino, corto el chorro. Ese es el ejercicio que contrae el suelo pélvico. Sin ganas de hacer pipí, hacer la contracción. Estar en el sofá viendo la tele y decir, pues voy a hacer repeticiones mantenidas. Vale. Aguantar las ganas, yo siempre lo desaconsejo. Evidentemente hay casos extremos de vejigas de urgencia, que hablaremos supongo después, de hiperactividad vesical, en el que a la paciente intentamos reeducarla a que poco a poco vaya aguantando. Pero en general hay un defecto, y sobre todo es muy típico de las mujeres, y es que aguantamos tanto las ganas de orinar, que esas vejigas después llegan a ser megavejigas, que cuando ya con los años pierden fuerza, como todos los músculos del cuerpo, pues la vejiga también, les cuesta terminar de vaciar. Y lo que nos va a dar problemas el día de mañana es, aunque lo incómodo es orinarse, como yo le digo a mis pacientes, lo que es médicamente malo es que la orina se quede dentro, o sea, retener orina, ¿vale? Entonces, bueno, aguantar las ganas más de la cuenta tampoco conviene. Bueno, pues vamos a ver ya las soluciones. Soluciones para tanto las de urgencia como las de esfuerzo. Pues vamos a ver qué soluciones hay, porque esto le va a venir bien a Dolores. Dolores, esto le va a venir muy bien a usted y a las personas que están como a ella. Dolores es la primera señora que llamó y que aparte... 65 años y que hasta subiendo en peldaños hace yo la he visto incapacitada para su vida normal, no puede ser en estos tiempos estar así. Entonces, por ejemplo, hoy en día existen mallas como esta, ¿vale? Viene metida en un plastiquillo, pero después se quitan los plásticos y básicamente lo que se hace... Vamos a ver. Es una cirugía sencilla, Dolores, digamos... atenta, esto no lo saco yo de aquí, ¿no? ¿Lo saco? Bueno, no, o sea, se puede sacar porque lo que queda es la malla, podrías sacarlo. Sí, lo saco. Pero básicamente el sistema es este.
nosotros ponemos a la paciente en posición ginecológica a la hora de intervenirla, ¿vale? Con unas pequeñas incisiones que corresponden a donde está la ingle de la mujer, ¿vale? Y abriendo antes por la vagina para acceder a la uretra. A la uretra accedemos a través de la vagina. Abriendo, pero con bisturí. Con bisturí abrimos un poquito en la vagina, en la cara anterior, y accedemos a la uretra de la paciente. Bien. Tenemos esto, pasamos esta aguja que nos saldría por la vagina, enganchamos la malla, ahí, este pitorro blanco. Ah, un pitorro, espérate, que voy aquí a hacer yo de enfermera, como en los viejos tiempos, ¿eh, Ana, verdad? Sí. No sé qué es lo que tienes. A ver. Claro, entonces estamos dentro de la vagina, si yo ahora tiro hacia aquí, saco esto por aquí, ¿vale? Pues lo mismo, quitando esto, enganchando esto, haríamos el mismo procedimiento del lado contrario, de manera que se quedaría la malla pasada a través de esto, a ver... Creo que hay alguna imagen, hay un esquema muy bueno. Es que bueno, termínelo de hacer aquí y ahora lo vemos en imágenes. Y después esta malla, digamos que queda suspendiendo la uretra, sin mucha tensión, quitamos, cerramos agujerito a agujerito, cerramos la vagina y el paciente al día siguiente se va a su casa. Vale, vamos a ver las imágenes con esta intervención. Le hemos puesto una sondita vesical que le quitaremos al día siguiente y que una vez que conseguimos que orine y que sea capaz de vaciar esa vejiga bien, pues le dejamos... A ver, ahí están nuestras cositas. A ver, ¿qué hacemos aquí, doctora? Mira, aquí se ve muy bien en el esquema, pues en la incisión un poquito en la piel, en la ingle. Que es la posición ginecológica. La posición ginecológica ya tenemos una incisión en la vagina, la cara anterior de la vagina se corresponde con la vejiga. Bien. ¿Vale? Vale, entonces, esa incisión ya está hecha. El paso de esa aguja a través del orificio obturador, que es este orificio. Y que lo mete por el hueso. Y sale en la vagina. Sacamos la malla para un lado, repetimos el proceso del otro lado. Eleva la uretra, se verá muy bien, ahí ponemos la tijera. Amiga, ya está, claro, ahí está por dentro, ¿no? Esta bolsita de Efectivamente, dentro. y ahora cerramos la vagina, cerramos incisión, incisión, se corta el trocito que queda. Vale, y entonces... Cirugía sencilla. Claro, lo que hace esa cinta que va por delante de los huesos... Abrazar la uretra a la altura del esfínter. Esto es lo que quería ver, eso. Claro, que entonces lo que hace es sostenerlo, ¿no? Coaptar un poquito más la uretra a nivel del esfínter. Vale, perfecto. De manera que para esos incontinentes de esfuerzos... Sí, el cuerpo la integra y es parte del cuerpo. ¿No? O sea, lo absorbe, no lo rechaza... Lo que hace es una especie de tejido de fibrosis que fortalece. Luego puedes volver a saltar, hacer ejercicio... La idea es que pasado... Aunque la paciente se va a casa el día siguiente, puede volver a su vida normal, les aconsejamos que en 2-3 semanas no hagan esfuerzos para que esa malla se quede en su sitio, ¿de acuerdo? Pues es que en la parte de aquí arriba es donde se ve claro lo de la vejiga, ¿verdad? Claro. Y ahí ya le pasan el puente y le dejan como una máquina. Una hamaca que abraza, esto es la uretra, hamaca, esto es por donde sale la orina. Ejemplo perfecto. En la Justo flechita ahí verde. Se sube, de manera que permita el vaciado, sí, pero que con grandes esfuerzos y eso. Bueno, esta es la solución de la mujer. ¿Y para el hombre? Para el hombre existen cosas muy parecidas, mallas también, lo que pasa que, como el hombre ya hemos dicho que casi siempre son pacientes operados, casi siempre tienen el esfínter dañado, con lo cual a veces las mallas no son suficientes. Entonces, en el hombre, que también se usan en mujeres, pero en el hombre, yo creo que aquí tenemos un poco las imágenes, lo que es un esfínter artificial, ¿vale? Esto es una tecnología genial, porque es que es generar un esfínter, esto abrazaría a la uretra, ¿vale? Es un sistema de válvulas con líquido. Entonces, la cirugía a través del periné, que es el espacio que tienen los varones entre el escroto y el ano, accedemos a la uretra a la altura del esfínter, ¿vale? Esto se coloca ajustado a la uretra del varón, de manera que esto se infla de agua, coaptará mucho más la uretra que si se desinfla. ¿Cómo se consigue ese sistema de vaciado y inflado? Esto es un reservorio que va aquí, suprapúbico en el varón. Esto es un reservorio donde va agua. Y esto, que es un sistema más complejo, y esto es una válvula que va en el escroto. De manera que, si aquí hay líquido, lo apretamos, se llena, con lo cual cierra el esfínter, cierra la uretra. Cuando el varón quiere ir a orinar, le da aquí, el sistema de circuito de agua que hay hace que pase ese agua por aquí, esto se abre y consigue el vaciado. A ver, también tenemos imágenes de esta intervención. Sí, tenemos un esquema, yo creo. Aquí está. Vale. Esto es la válvula que va a manejar el varón. Lo amarillo es la válvula, vale. Que simplemente es apretársele en el escroto. Cuando aprieta, sube el líquido, llega a la uretra, que está aquí abrazada, y entonces, como se llena ese cinturón de líquido, la coapta, con lo cual el hombre está continente. En el momento que quiere orinar, la aprieta, el líquido pasa al reservorio de aquí y se queda vacío y orina. A ver si lo vemos. A ver si, porque Esto es el esfínter. Vale. El esfínter es esto, que es donde está el esfínter natural en el varón. ¿Vale? Es un esfínter artificial. Claro, abraza esto, lo aprieta, le impide que se haga la pérdida. Claro, ese esfínter es como y cuando ya tienes ganas de hacer pipí, aprietas aquí y se abre. Se abre y entonces ya sale todo la orina. El líquido que está aquí
se vaya a algún sitio mientras queremos orinar, tiene que subir a este reservorio, por eso tiene esta valvulita otra. Sube ahí el agua, entonces esto queda abierto y orina. ¿Y también la intervención, se van a casa al día siguiente o qué tipo de intervención sí, es? Es un tipo de intervención, es más complejo en cuanto al sistema, hay que hacer varias incisiones, pero bueno, cuando se comprueba que es funcionante, de hecho se le manda con el esfínter al principio desactivado hasta que comienza la cicatrización y en una semana se le cita en la consulta y podemos verlo y enseñarle a activarlo y a funcionar. Vale, está muy bien. María. Sí. ¿Ha visto qué interesante? Sí, sí. Fíjate, para mujeres y hombres. Sí, lo he visto, sí, sí. ¿Qué quería preguntar a la doctora Romero? Y yo quería preguntar, porque mi pérdida tiene poquita, ¿no? Sobre todo cuando hace un esfuerzo o abre el grifo del agua. Entonces ahora fue a la consulta del cirujano que lo operó y le dice que él cree que era otra cosa, pero que es donde le unieron donde le quitaron la próstata y le unieron ahí, ¿no? Con la uretra. Que cogió ahí como una costura, ¿no? A ver si me entiende, como si fuera un rebarbo ahí de carne, ahí. Un poquito que como que engordó ahí la carne, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no le deja cerrar lo de la orina todo? María, sí. Buenos días. Buenos días. ¿De qué está operado su marido? De próstata. De próstata, ¿pero por algo bueno o por algo malo? No, por algo malo, no llevo tratamiento ni nada, pero bueno, sí. Vale, yo entiendo que su marido lo han hecho una prostatectomía radical, ¿vale? La prostatectomía radical es una cirugía que se usa para tratar el cáncer de próstata y que lo que se hace es cortar la próstata del medio y volver a unir la vejiga con la uretra. Exactamente. Eso es Ese tipo de cirugía, cada vez menos, pero hasta ahora las cirugías más clásicas se llevaba el esfínter del varón, se llevaba los nervios de la erección, o sea, tenía unas consecuencias en cuanto a la calidad de vida para el varón la tiene. muy grandes. Sí. Quizás ahora ya existe menos eso, ¿vale? Pero para esos casos de incontinencia, de esfuerzo, porque el esfínter está debilitado o se ha llevado en la cirugía, para evitar que no use en pañal, bueno, se pueden plantear este tipo de materiales. Yo creo que hay que estudiarlo bien, porque eso que me cuenta ella, de que le han dicho que ha hecho ahí un trozo, igual es que ha hecho un poco de una cicatriz en la zona de unión. Exactamente. Que esa cicatriz que está haciendo, que tampoco le permita, que a lo mejor se está orinando porque no vacía del todo bien la vejiga. Exacto. Porque hace una fibrosis, con lo cual se orina por rebosamiento. Esa vejiga está siempre llena y está saliendo orina continuamente. Es un asunto un poco más complejo, pero sí que tiene también solución. O sea, se puede intentar primero abrir eso, probablemente dejarlo incontinente de todo y después plantearnos ponerle una malla. Pero antes asegurarnos que va a ser capaz de vaciar, porque lo que hablábamos antes, lo incómodo es orinarse, pero lo peligroso médicamente es que se quede retenida la orina, ¿vale? Pero que yo creo que el urólogo, tendrá que estudiarlo bien, tiene arreglo. Dar el paso y que se haga la intervención. El urólogo ahora le dice que de operarlo por el caño de la orina, ¿no? Sí. Y sacarle esa cicatriz que tiene ahí. Claro. Eso es para que la vejiga vacíe. Justo, lo primero que tienen que hacerle es lo que es una cervicotomía, abrirle justo en el cuello. Si tuviésemos una imagen, es que claro... Bueno. Sí, pero de todas formas, la uretra. Lo importante es que vaya al urólogo, que le vean que primero es el momento de hacer ese tema de estrenosis y después se le resuelva. Bueno, vamos a ver, mucho ánimo y adelante, y hágalo según la recomendación médica. Recetas, Iñaki, ¿para qué son? ¿Para evitar la incontinencia o una vez que ya se tiene incontinencia? Bueno, cuando ya hablamos con personas que pueden tanto tenerla como si la pueden prevenir. Vamos a ver algunas aquí de ellas, nos saldrán las imágenes ahora en este momento y enseguida las vamos a comentar. Sí, las recetas ahí las La primera tenemos. de ellas la tenemos aquí. Es soluciona tu tos y tu estreñimiento, verás cómo mejoran tus problemas de orina. Lo hemos comentado muy bien. La mayoría, un gran importante porcentaje de las incontinencias, de las pérdidas de orina, están relacionadas con el aumento de la presión. Muchas de ellas son, evidentemente, como he dicho, de esfuerzo, otras son mixtas, luego hay un componente siempre de presión importante y evitando precisamente estos esfuerzos, este aumento de la presión en nuestros intestinos, en nuestro abdomen, vamos a evitar esas pérdidas. Eso es importantísimo. De hecho, además, también hay una estrategia que podemos hacer muchas veces que es beber líquidos más durante el día y evitarlos por las noches, precisamente para que por la noche no nos haga levantarnos de la cama muchas veces. Hemos visto reeducarnos un poquito a beber líquidos durante el día y no por la noche. La segunda receta nuestra es pide consulta con tu especialista a partir de los 55 años y no lo dejes. La atención primaria estamos para detectar, para ayudar, pero probablemente muchas de estas soluciones, como hemos visto, están relacionadas con una buena coordinación con el urólogo, con el especialista en el aparato urinario y en esa buena coordinación pueden solucionarse muchas de las veces. Y la tercera, busca ayuda para adelgazar. Debes reducir la presión abdominal y tu vejiga. Lo hemos dicho, la obesidad, el sobrepeso son factores de riesgo para muchas enfermedades, pero también precisamente por el aumento de la presión intraabdominal para evitar precisamente que al aumentar esa presión nuestras pérdidas de orina o las pérdidas de orina sean evidentes. Claro, para empezar, ¿no, doctora? ¿Estas recetas qué le parecen?
Me parece bien. De hecho, vamos a ver, en cuanto a factores de riesgo para tener incontinencia las mujeres, hablamos de los embarazos, de los partos. La gente con tos crónica pues, hace empujos continuos en el abdomen, les da problemas. El estreñimiento crónico, que también suele ser más habitual en mujeres, también es un problema. Todo lo que se ponga pujos, pues intentemos evitarlos para poder evitar un poco, la medida de lo posible, la incontinencia de la Claro, vida. estaba diciendo Iñaki, el doctor Ferrando, que la obesidad también era un problema por el propio peso que genera, por lo tanto tenemos a nuestra médico nutricionista, que es la doctora Bellón, que es la que nos va a dar la dietita de hoy para adelgazar. Así es, todos los días en la dieta de Saber Vivir damos claves para perder peso y hoy vamos a seguir dando esas claves, pero nos vamos a centrar en aquellas personas que encima tengan incontinencia urinaria. Es verdad que el primer paso es perder peso. Si quitamos barriga estamos perdiendo presión sobre el suelo pélvico, por tanto mejoraremos también esa incontinencia urinaria. Pero claro, cuando queremos perder peso tenemos que poner frutas y verduras en nuestra alimentación. ¿Y qué ocurre? Que hay muchas de ellas que son diuréticas, es decir, facilitan el que formemos más orina. Por tanto, conviene que esas frutas y verduras más diuréticas las tomemos en la comida y en la media mañana y no en la merienda y en la cena, porque es a partir de la hora de comer, de la merienda y la cena, realmente esos alimentos son los que más van a influir en que nos orinemos por la noche. Por eso, yo lo que tengo aquí, las frutas que tengo son las más diuréticas que hay. Nos vamos a fijar en el melón, en la pera, en la manzana, en el melocotón. Por tanto, si son las más diuréticas, las vamos a tomar en la media mañana. Y en la merienda elegiremos cualquier tipo de fruta que no sea estas que yo tengo aquí. Y en la comida y en la cena, pues vamos a poner en la comida las más diuréticas, como son el apio, el ajo, las endivias, la cebolla, los espárragos o la berenjena, y todas las que están puestas aquí las dejaríamos para la cena, porque de esa forma nos van a aportar menos líquido. Y la forma de cocinar la cena también es muy importante, porque los guisos, las sopas, los purés son más diuréticos que si, por ejemplo, hacemos las cosas a la plancha o al horno. Y siempre que estamos haciendo una dieta tenemos que mantener un buen aporte hídrico. ¿Con qué? Con agua. Pero también podemos beber café o té o refrescos de cola, por ejemplo, que sean light, pero como son irritantes para la vejiga, vamos a tomarlos, si queremos tomar alguno, en pequeña cantidad, antes de la hora de comer, o sea, entre el desayuno y la comida. Y por la tarde, a partir de las 7, disminuir el aporte de líquido, de agua o de estas bebidas, para que no se nos irrite la vejiga y de esa forma adelgacemos, pero no tengamos incontinencia urinaria. Vale, y ahora va a desarrollar Pilar de la farmacia los fármacos que sirven para controlar las pérdidas de orina, ¿no? Exacto, sobre todo voy a hablar de uno que me gusta mucho, se llama, agárrate del nombre, Mirabegrón. Es que la industria farmacéutica yo creo que tiene una imaginación impresionante, porque vamos, pero es un nuevo fármaco que está yendo, no bien, está yendo súper bien, porque los antiguos a la gente les daba sequedad de boca, mucho estreñimiento, que acabamos de decir que no es bueno, pero este nuevo lo que sí está provocando que la vejiga de la orina se relaje, y al relajarse, porque actúa a nivel de unos receptores, al relajarse no tienen esa vejiga hiperactiva, que estás yendo todo el rato al baño, ya vas bastante menos al baño. Entonces a la gente les está permitiendo sobre todo dormir bien por la noche, que ya es mucho, ¿eh? Entonces es un nuevo fármaco que está yendo muy bien y sin efectos secundarios apenas. Luego, ¿por qué no? Vamos a hablar de infección de orina. Aquí ya me voy a dirigir más a las mujeres. Las mujeres sois las que venís a la farmacia y nos venís contando que tenéis cistitis, ¿vale? Entonces, para la cistitis hay una serie de antibióticos que funcionan muy bien, pero punto 1, por favor, el antibiótico, acabarme el tratamiento. Me explico. Son antibióticos que por regla general son 14 cápsulas, o sea, 2 blister como este, que tenéis que tomarlo pues, 7 días. Como al tercero estáis bien, os olvidáis y dejáis de tomarlo, y lo único que estáis consiguiendo es que la próxima vez que lo vayáis a tomar nos haga efecto. O sea, primero el antibiótico hay que tomarlo bien y acabar bien el tratamiento. Y estas que no paráis de tener cistitis de repetición, que nosotros los llamamos así, que es una cistitis y al mes otra y al mes otra, está yendo muy bien el arándano rojo. Entonces yo a todos os digo, cuando acabéis el tratamiento de antibiótico, empezar con arándano rojo, que os puede ayudar a que esas cistitis de repetición no sean tan continuas. Otro día vamos a hablar del arándano. Y ya por último, para fortalecer ese suelo pélvico, ha sacado la industria también lo que son los conos, y lo que son las bolas. Entonces se introducen en la vagina y provocan que tú hagas ejercicio en el músculo y fortalezcas ese suelo pélvico. Y ya por último, yo os quería mostrar estos tampones que son para
problemas de personas que tienen la flora vaginal y no la tienen muy equilibrada. Entonces, han sacado los tampones de probióticos que lo que hacen es equilibrar esa flora intestinal y también están yendo bastante bien porque muchas veces el desequilibrio de la flora lo confundís con una cistitis o con un problema de orina, ¿vale? Eso es nuevo, ¿no, doctora? Y por último, lo siento, yo no me puedo aguantar. Quería enseñaros la cruz que me habéis puesto, que es chulísima. No sé si arriba en realización les da tiempo a hacerlo. Pero yo quiero enseñar la cruz que me han puesto aquí. Mira, Mariló, qué bonita, en mi mostrador. ¿Qué nivel, hija mía? ¿Has visto qué nivel tenemos en la 1? Estás crucificada por todos los lados. Increíble, increíble. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Son eficaces. Mira, yo quería hacer referencia, yo creo que lo más novedoso y sobre todo porque es lo que más hace que el paciente recurra al urólogo. El tema del Mirabegrón es un medicamento nuevo, de hecho ha salido comercializado el abril pasado, este abril-mayo más o menos, y es un medicamento que se usa para la vejiga hiperactiva, que es ese otro tipo de incontinencia que no nos ha dado mucho tiempo a hablar de ella, que aparece siempre, suelen ir paralelas, pero bueno, a partir de la menopausia es lo más habitual que la tengan las mujeres, por el descenso de los estrógenos, hace estragos en el aparato urinario y genital femenino. Y lo que suele ocurrir es que se produce una hiperactividad de la vejiga, es decir, es cuando la urgencia de ir al baño hace que la paciente no pueda llegar. Paciente, mujer y varones, ¿eh? Los varones a veces todos los síntomas achacan a la próstata y también pueden tener síntomas que vengan derivados de la vejiga. Y el tratamiento la clave está en este tipo de medicamentos. Vale, bueno, a ver, noticia que comentábamos, como decíamos ayer que Miguel Boyer había fallecido debido a una embolia pulmonar que le había sobrevenido con alguna sintomatología de cansancio y dificultad respiratoria el pasado sábado. El domingo al parecer pasó un día tranquilo, pero el lunes otra vez tuvo dificultades respiratorias y entonces le sobrevino una embolia pulmonar que ya acabó con su vida. Ayer fue enterrado. Y queríamos, como decíamos ayer, doctor Ferrando, que tuvimos que despedir el programa de una forma antes de tiempo, de una forma intempestiva. Y por cierto, que el tema del programa que estábamos haciendo ayer lo completaremos otro día, ¿de acuerdo? Porque han llamado muchas personas que se quedaron así a medias con la información que estábamos dando, con lo cual, tranquilos, que volveremos a hablar del asunto que estábamos haciendo ayer, que era el bajar tripita. Pero sí que podemos recuperar esta noticia de qué es la embolia. Sí. Y la relación que hay entre las piernas, los pulmones y tal. Efectivamente, yo creo que es una noticia importantísima el que hablemos de la embolia pulmonar porque vemos que las consecuencias que puede tener son realmente terribles. De hecho, el fallecimiento del señor Boyer ha sido... Y aquí vamos a explicarlo con estas imágenes. Podemos ver unas imágenes en donde la sangre va circulando y vemos que hay un momento determinado donde un émbolo, que llamamos los médicos, algo que circula por nuestras arterias, por nuestros vasos, que es un trombo en principio, esas placas que vemos que a veces pasan, que se producen muchas veces en las piernas por estar mucho tiempo parado, por tener varices interiores, o las que llamamos por dentro, por estar mucho tiempo encamado, por tener alguna enfermedad que nos inmoviliza. Por eso es tan importante moverse siempre. Esa sangre que va circulando forma un trombo y ese trombo circula por nuestro organismo, va desde las piernas, sube, llega hasta el corazón derecho, de ahí va a la arteria pulmonar. Y en la arteria pulmonar que lleva esa sangre a oxigenarse es cuando se producen realmente los embolismos o los tromboembolismos pulmonares. Si son pequeños, normalmente podemos tener, nuestro organismo los controla bien, no hay problema. Aquí vemos los pulmones, si es pequeñito ese émbolo, ese trombo que circula, pues no ocurre en general nada, nuestro organismo tiene sistemas para eliminarlo. Si es más grande, ya puede producirnos un cierto grado de ahogo, que quizás es el primer síntoma que hablabas tú, Mariló, junto con dolor, un dolor que surge de repente como una punzada en nuestro pulmón, y cuando el polvo, como vemos aquí, dolor torácico. Y cuando ya el coágulo, ese trombo, ese émbolo es muy grande, puede producir desgraciada la muerte en muchos pacientes. Por eso es importantísimo movilizar enseguida a los pacientes que están encamados, movernos siempre, no pasar mucho tiempo sentado, típico en los aviones, cuando dicen, no, mueve a secado, en los vuelos que son muy prolongados durante el tiempo, hay que tomar algunas medidas preventivas. Por eso hay que moverse, hay que hacer mucha zapatilla, sí. Fundamental. Sí. Que no sé, bueno, falta saber exactamente el motivo de Miguel Boyer, pero claro, tenía cuidadores en casa, fisioterapeutas, y me sorprende que sea por estar quieto una de las posibilidades que le llevaría a sufrir una... Claro, sin duda ha habido algunas circunstancias funestas añadidas que han llevado a un desenlace según la información que tenemos, está rodeado de médicos, de enfermeras y de fisioterapeutas y de cuidadores, pues no me llama la atención. Claro, hay que recordar que, según parece, por las noticias que tenemos, tuvo un accidente vascular cerebral, un ictus hace un tiempo, y eso es una patología ya que de alguna manera nos alerta de que pueden existir, generarse más trombos y más émbolos de este tipo. Claro. En cualquier circunstancia pues puede venir desgraciadamente. Hay que estar alerta. No, hombre, y la movilización, digamos que disminuye el riesgo, pero no lo anula por completo. Efectivamente.
O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sin duda, sin duda. ¿Y lo de los antiinflamatorios qué relación tienen? Sí, es un estudio, antes lo estaba hablando con los doctores, es un estudio que se ha hecho, es un metaanálisis que se ha hecho y la verdad es que se han juntado todos los antiinflamatorios, ¿no? Pero yo creo que sobre todo han hecho una base en los que llamamos COX-2, es decir, un tipo de los antiinflamatorios que hay, ¿no? Y este tipo de antiinflamatorios actúan a nivel de las prostaciclinas, que provocan vasodilatación. Entonces, si tú tomas estos antiinflamatorios, esa vasodilatación te la estás quitando, no te está haciendo efecto. Y de ahí viene el problema, de ahí viene el problema. Pero habría que estudiarlo con más profundidad y no podemos hablar de todo el grupo de los COX-2. Seguramente los tiros van dirigidos a un grupo muy determinado de ellos y ese hay que esperar, Pero sí que los antiinflamatorios, los AINES, los no esteroídicos, hay un grupo que puede provocar este tipo de ¿Y dónde de recomendamos que puedan leer más cositas de esto? Bueno, pues hay una web, vamos a hablar un poco de la web del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada, de la doctora Estefanía Romero, que creo que es un lugar en donde realmente se puede obtener información muy veraz, muy bien contrastada, que nos ayuda a conocer estos problemas y a ver algunas medidas que se pueden tomar. Y luego también tenemos otra web que es la del Observatorio Nacional de la Incontinencia, que es observatorio de la incontinencia.es, en donde también se pueden hacer consultas. Yo creo que con estas dos tenemos una información muy bien contrastada y nos garantiza que la información está, ya digo, que nos puede servir y que se garantiza que está científicamente contrastada. Eso es